Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Venimos con una charla muy importante, las advertencias que Dios nos da contra el mal. Bueno, te invito a que saques tu Biblia porque de verdad se va a poner muy buena esta charla. Bueno, empezamos en Salmos 34:16. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra su memoria. Fíjense nada más, si hacemos el mal, Dios va a cortar nuestra memoria de la tierra. En Proverbios 6:16 al 19, 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, ojos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es lo que Dios nos está previniendo, de las cosas malas, que nos alejemos, porque a Dios no le agrada ese tipo de personas. Pero nos lo está diciendo claramente, claramente, porque hay gente de veras que somos tan malos, de verdad tan desobedientes, que somos soberbios, tenemos una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, porque hay gente que asesina a las personas, y un corazón que maquina planes perversos. Dios nos cambia este corazón malo, perverso, de piedra, y nos dé un corazón de carne, obediente, sensible a la palabra de Dios, para ser obedientes. En Isaías 31:2, pero Él también es sabio y traerá el mal, y no se retractará de sus palabras, sino que se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad. Bueno, pues Dios nos va a castigar, lo dice claramente, que Dios se levantará y nos va a castigar. En Miqueas 2:1, porque muchas personas, esperamos ahí en eso. Porque dicen muchas personas que Dios no castiga. Claro que Dios castiga. Si nosotros nos portamos mal, Dios nos castiga porque somos sus hijos. Y el Padre castiga al Hijo, ¿ok? A sus hijos. En Miqueas 2:1, hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan, porque está en el poder de sus manos. Bueno, hay personas de verdad que se acuestan planeando lo que van a hacer para el día de mañana, para hacer maldades a los demás. Como las personas que roban a diario, planean cómo lo van a hacer, cómo van a amedrentar a la gente. Dios los perdone de verdad, porque son tan malos, pero como vemos que Dios no los va a perdonar. Aunque nosotros digamos, ay Dios, que Dios los perdone, Dios no los va a perdonar, porque la palabra de Dios lo dice. Muchas personas de verdad que son ladrones y salen todos los días a robarle a la pobre gente lo poco que con su sacrificio compran. Con tanto trabajo les cuesta obtener lo que tienen, y hay gente que se sube al transporte público y les roba todo lo que tienen, todo lo que llevan. Y en sus camas están maquinando la gente malvada cómo lo van a hacer para el día de mañana. De verdad que Dios nos dé una fortaleza en su palabra para pedirle piedad de verdad por esas personas, porque van a sufrir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y si no lo sufren en este mundo, lo van a sufrir en el mundo venidero. Van a tener que pagar muy grandemente por todo lo que están haciendo. En Levítico 20:23, además, no andéis en las costumbres de la nación, que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los aborrecí. Les voy a explicar un poquito qué es lo que dice. Dice que además no andéis en las costumbres de la nación, o sea, de nuestro país, porque todos tenemos muchas costumbres. Por ejemplo, el Día de Muertos, que lo celebramos, la Navidad, que con la Navidad, bueno, pues no se le hace mal a nadie, pienso yo, ¿no? Pero a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que nosotros estemos celebrando las celebraciones que el mundo celebra, las costumbres, como por ejemplo el Día de Muertos. Porque ya, bueno, pues ¿qué hacemos?
Bueno, pues estamos adorando a los muertos, ¿sí? Y eso no le agrada a Dios porque dice Dios que no hablarás con los muertos, porque cuando vamos al panteón nos ponemos a hablar con los difuntos, con los que ya fallecieron. Y a Dios no le agrada eso. También les hacemos fiesta y hacemos una de gastadera de dinero para alguien que ya no está vivo. Hay que hacer la gastadera de dinero para alguien que de verdad lo necesita. Porque dice Dios que yo los aborrecí. Fíjense nada más que no tenemos que seguir la corriente de este mundo. En 2 de Corintios 6:14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas. Bueno, pues dice Dios que no nos juntemos con ese tipo de personas, que no estemos unidos al yugo desigual con los incrédulos, porque hay personas que de verdad no creen en nada, en nada. Pero nuestra obligación, tenemos que predicarles el evangelio. Allá ellos, si no quieren entender, si no quieren creer que hay un Dios, bueno, si hay un Dios. Si hay un Dios y tiene muchos nombres nuestro Señor Salvador. Jehová Dios de los ejércitos, Yahvé, Elohim, muchísimas, el Creador, el Santo. O sea, tiene muchísimos nombres. Tenemos que creer que hay un Dios y que todo esto fue creado por alguien. Porque muchas personas dicen que no creen en Dios, que no creen en la creación. Entonces, ¿quién creó esto? Alguien lo debió de haber creado, alguien. Porque muchos dicen, ay no, pues yo creo porque ya esto ya estaba así. Perdón, no hay que ser ignorantes. Se hace la gente muy estudiosa, pero de verdad cuando le preguntas de la palabra de Dios, se quedan, no, peor que analfabetas, porque no saben nada de la palabra de Dios. Y Dios nos perdone por eso, porque nosotros estamos aquí porque alguien nos mandó, alguien nos creó, alguien creó la tierra, alguien creó el cielo, alguien creó el mar, alguien creó a los humanos y a los animales y a las plantas, alguien creó los ríos, de verdad. Pero ellos dicen que creen que esto ya estaba y que nosotros estamos aquí porque nada más. No, gente, pónganse a pensar un poquito. ¿Qué pasa cuando el ser humano empieza a crear cosas? Las casas fueron creadas por los humanos, las grandes fábricas. ¿Quién creó entonces el universo? ¿Quién creó la tierra? Dios. Dios lo creó. Y por eso estamos aquí, porque Dios lo permite. Bueno, aquí en Ezequiel 20:18, y dije a sus hijos en el desierto, no andéis en los estatutos de vuestros padres. Escuchen bien, ni guardéis sus decretos, ni os contaminéis con sus ídolos, porque la gente es la que se contamina, los humanos son los que se contaminan con las cosas que dicen sus padres. Ah, bueno, pues yo adoro este ídolo, esta virgen, este San Judas, esta muerte, esta idolatría, y bueno, pues ya los hijos ya se van por eso. ¿Por qué? Porque los padres les inculcan ese tipo de cosas a sus hijos y a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que nosotros sigamos el mismo camino de nuestros padres cuando están desviados de la fe. Porque muchas personas dicen, es que yo sí creo en Dios, yo sí tengo fe en Él. Muchos dicen que sí tienen fe en Dios, pero siguen adorando imágenes, siguen inclinándose ante ídolos de piedra, de yeso, de cerámica, de un papel, de un cuadro. Y dicen que creen en Dios. Si creyeran en Dios, leyeran la Biblia y escucharan y pusieran un poquito de atención lo que nos está diciendo claramente, que nos dice en nuestra lengua la palabra de Dios, que dice, no te inclinarás ante ellos, ni te humillarás, ni les pedirás. No pasarás a tus hijos por fuego, ni a tus hijas las prostituirás, para que no se contamine el mundo de maldad. Dios quiere que nosotros le busquemos a Él, solamente a Él, y que no tengamos idolatría en nuestro hogar. Idolatría son cuadros de imágenes religiosos, e idolatría también son muchísimas otras cosas que adora uno y que no está bien adorar.
porque a Dios no le agrada. En Lucas 12:1, en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido tanto que se atropellaban unos con otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. De la levadura que significa de las diferentes religiones, porque Dios no quiere religiones, de las diferentes doctrinas. Dios no quiere que nos andemos por el mundo de religión en religión. Dios quiere arrepentimiento de mí y de ti. Dios quiere cambios en nuestra vida para hacer el bien, para agradarle a Él. Nada más. En Hechos 13:40, tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas. O sea que hay que tener cuidado, porque de verdad luego a veces le meten a uno ideología a la gente y doctrinas falsas. Hay que tener mucho cuidado. En 1 Corintios 10:21, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Por qué dice Dios así? Bueno, pues que si nosotros creemos en Dios, tenemos que apartarnos de la idolatría, tenemos que apartarnos del espiritismo, tenemos que apartarnos de los hechiceros, de los agoreros, de los que practican adivinación, de todo ese tipo de personas, porque no podemos participar de la copa de Dios y de la mesa de Dios y de la copa de los demonios y la mesa de los demonios. Tenemos que decidirnos por Dios o por el demonio. Escúchenlo bien, es fuertísimo esta palabra, fuertísima, fuertísima, tiene mucha fuerza, pero Dios nos lo dice claramente. No podemos participar de la copa de Dios y de la copa de los demonios al mismo tiempo. No podemos participar en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios al mismo tiempo, no. Tenemos que decidirnos por una cosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas? Nosotros mismos nos estamos desviando porque no leemos la Biblia, porque no leemos la palabra del Señor, o no escuchamos charlas como estas. Ya en las redes sociales hay muchas charlas también, pero si no te predican la doctrina de Jesucristo, es falso y aléjate en el nombre de Jesús. ¿Ok? Bueno, pues yo te estoy platicando de la Biblia, ¿ok? De la palabra del Señor. En 2 de Pedro 3:17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis en vuestra firmeza. Dice Dios que tenemos que tener cuidado y tenemos que estar en guardia, preparados para no ser arrastrados por el error de las personas libertinas y que no vayamos a caer en nuestra firmeza. Cuando nosotros estamos firmes en Dios, bueno, pues tenemos que tener cuidado, porque si no podemos caer también, si nosotros nos juntamos con esa gente libertina. Bueno, y pues dice que no tenemos que estar escuchando a gente que no pone de veras cuidado de la palabra de Dios y que no lleva una vida en santidad. A eso se refiere. Bueno, continuamos en Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Bueno, pues tenemos que poner atención en la palabra de Dios, porque Dios nos dice todo claramente en su palabra. Tenemos que leer la Biblia, la palabra del Señor, y ahí Dios nos va a hablar en su palabra. Porque muchas veces decimos, pero es que todo es malo. De verdad que todo es malo. Pero si nosotros queremos obtener una vida eterna, tenemos que sacrificar nuestra carne. Los deseos de la carne tenemos que someterlos en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, perdón, es que como estoy hablando mucho se me está resecando mi garganta. En Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Escúchenlo claramente, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene
el conocimiento del pecado. O sea, tenemos que leer la palabra de Dios y ahí va a venir el conocimiento cuando estamos cometiendo pecados por la palabra. Que la palabra nos explica bien todo para estar alerta. Bueno, continuamos. En Romanos 5:20, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bueno, pues tenemos que buscar de Dios, arrepentirnos por todos nuestros pecados y de verdad que va a abundar la gracia del Señor. Arrepentirnos de todo lo malo nada más. Dios quiere que hagamos bien las cosas, pero leyendo su palabra para que ningún falso profeta, que Satanás, nos venga a engañar por medio de los demonios. Por medio de Cristo nosotros tenemos redención de pecados. Podemos obtener vida eterna por medio de Cristo, pero también nosotros tenemos que poner atención a la palabra de Dios, leerla y también poner atención y ser obedientes. En el nombre de Jesucristo, que Dios me dé un espíritu de obediencia, de poder, de dominio propio de la carne. Es lo que tenemos que decir para poder controlar esta carne que tenemos desobediente. A veces cuando nos desviamos, Dios nos prende un foco rojo diciéndonos: estás mal, te estás desviando, regrésate. Apártate del mal para que yo te pueda dar vida eterna. Es lo que Dios quiere. En Romanos 7:13, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de que mostrase que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento de el pecado llegue a ser un extremo pecaminoso. Bueno, pues Dios quiere que nos arrepentamos nuevamente. Dios quiere que hagamos bien las cosas y que le agrademos solamente a Él. En Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ese mediador es Cristo. Por medio de Cristo podemos obtener vida eterna. En Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley, bueno, sabemos que es la palabra y tenemos que guiarnos por medio de la palabra de Dios. Te invito a que te compres una Biblia y que empieces a leerla de verdad. Dios santo, Dios te va a hablar en su palabra, estoy segura, así como Dios me está hablando a mí, en el nombre de Jesús. Bueno, para que seamos justificados por medio de la fe, siendo obedientes, creyendo en lo que no podemos ver, porque Dios no tiene rostro, por eso Dios no dejó su rostro para que no estemos adorando imágenes ni estatuas, ni nos inclinemos a ellas, porque eso desagrada a nuestro Padre, no le agrada eso a Dios. En 1 Timoteo 1, del 9 al 11, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Bueno, pues aquí Dios nos lo está diciendo clarito. Ya ahorita, con la modernidad, los papás dicen: yo voy a dejar que mi hija quiera hacer, voy a dejar que mi hijo quiera hacer lo que quiera hacer. Si quiere ser mi hija hombre, que sea hombre. Si quiere mi hijo ser mujer, que sea mujer. ¿Qué es lo que nos está pasando como padres, Dios santo? Somos unos inmorales, de verdad. Somos unos inmorales porque no sabemos educar a los hijos. Las personas que no saben educar a sus hijos, mejor que ni tengan hijos ni hijas. ¿Por qué? Porque están echando a perder a los hijos. La humanidad se está destruyendo sola. Nos estamos destruyendo solos, gente, porque no sabemos educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Qué es lo que está pasando, Dios Padre? Abre todo entendimiento, Padre, de todas las personas, todos los humanos en la tierra, mi Señor, para que entendamos tu palabra, Padre. ¿Cómo Dios va a aceptar
a una mujer que se vuelva hombre o a un hombre que se vuelva mujer. ¿Cómo? Dios nos mandó, si yo soy mujer, Dios me mandó a ser mujer. Si Dios mandó un hombre, Dios lo mandó a ser hombre, varón. Por eso Dios nos mandó así. Y si tu hija y tu hijo se está desviando, te invito a que le leas la palabra de Dios, que está totalmente prohibido ante la ley de Dios, ante sus ojos de Dios, del Eterno, que haya lesbianas y que haya gays en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó a cambiar de género. Por el amor de Cristo, ya hagamos algo de verdad, que nosotros como padres tenemos que saber educar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Si tú ves que tu hija está agarrando modales raros, si ves que tu hijo está agarrando modales raros y lo ves y no le dices nada, ten cuidado porque Satanás está engañando a tu hija y a tu hijo y te está engañando a ti. Te invito a que abras la Biblia y empieces a leer y pongas a tu hija y a tu hijo en manos de Dios, que Dios enderece sus pasos, que Dios enderece sus pensamientos, que no permitas que Satanás te gane a tus hijos y a tus hijas. En el nombre de Jesús vamos a orar, porque de verdad que Dios quiere hablarte hoy, pero es importante que nosotros como personas, como seres humanos, tengamos a Cristo en nuestras vidas para poder guiar a los hijos y a las hijas por buen camino, por el camino correcto. Bueno, ahora ya dicen, es que con la modernidad ya es natural ser lesbiana y ser gay. No, para Dios la ley siempre va a ser la misma. Dios no cambia. Los que cambiamos somos los humanos. Ese pensar, ese distorsionamiento que Satanás nos está poniendo en nuestras cabezas, que pensemos cosas contrarias a lo que somos. Dios reprenda a Satanás y a todo espíritu maligno en el aire, en el nombre poderoso de Jesús, para poder guiar a nuestra familia y poder guiarlas a la familia y a nosotros mismos, guiarnos para poder obtener una vida eterna, para que Dios nos permita vivir después de que muéramos por primera vez. ¿Ok? En Romanos 13, del 1 al 4, sométanse, escuchen bien, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha puesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llega la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Bueno, pues dice Dios que nos tenemos que someter a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, que Dios los envía, que son vengadores que castigan si nosotros practicamos lo malo, obviamente, ¿no? Tenemos que practicar siempre lo bueno para que nuestras autoridades pues no nos castiguen y no se hagan nuestros verdugos. Nuestros gobernantes puedan guiarnos por el camino bueno, ¿verdad? Sin hacernos maldad. En Deuteronomio 17:7, la mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal del medio de ti. Bueno, pues dice Dios que nos va a cortar, que se nos va a acabar la vida si nosotros seguimos cometiendo cosas malas. Si seguimos cometiendo el mal, bueno, pues Dios nos va a destruir. En Deuteronomio 21:21, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás
el mal de en medio de ti y todo Israel oirá esto y temerá. Bueno, pues cuando nosotros nos portamos mal, a veces sentimos que nos están apedreando, que nos llega una cosa mala y luego tras otra y luego otra. ¿Por qué? Porque nosotros no quitamos del medio de nosotros todo lo malo. Tenemos que quitar todo lo malo de nosotros, principalmente de nuestra persona, para poder ayudar a nuestra familia. Solamente así. En 1 Timoteo 2, del 1 al 2, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Bueno, pues dice Dios que tenemos que hacer peticiones, oraciones, rogativas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los presidentes, por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada y con toda piedad y dignidad. Tenemos que también rogar a Dios por eso. En 1 de Pedro 2, del 13 al 14, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Bueno, pues dice Dios que hay que someternos a los reyes. Si es que en tu país hay reyes, bueno, y autoridades, nos tenemos que someter a los reyes y a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades. En Proverbios 22:8, el que siembra iniquidad segará vanidad y la vara verá y la vara de su furor perecerá. Bueno, pues que nos está diciendo aquí que si nosotros sembramos iniquidad, maldad, pues vamos a cegar maldad. Eso es, que si nosotros hacemos cosas malas, vamos a recibir cosas malas. En Gálatas 6, del 7 al 8, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Escuchen bien, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Si nosotros sembramos para el Espíritu de Dios cosas buenas, y si hacemos bien las cosas, segaremos vida eterna. Bendito sea Dios Padre Todopoderoso que está en el cielo. En Deuteronomio 19, del 18 al 19, y los jueces investigarán minuciosamente y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás de él el mal del medio de ti. Bueno, fíjese nada más, para el testigo falso que habla falso testimonio contra su hermano, dice que sí, que ante las autoridades habla falsamente, que se le va a castigar, así como él quería castigar a la persona que está acusando falsamente, así será castigada. Que lo dice la palabra de Dios, y tenemos que poner atención en ese tipo de palabras verdaderas, porque si no nos va a ir muy mal. En Proverbios Proverbios 1, 29 al 31, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi represión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Fíjense nada más lo que dice Dios, que si nosotros no aceptamos la palabra y el consejo y la represión de nuestro Señor, bueno, pues comeremos el fruto de nuestra conducta, de las cosas malas que hacemos. Y entonces nos vamos a arrepentir, pero va a ser demasiado tarde si no queremos arrepentirnos. En Proverbios 14, 22, no se perderán los que traman el mal. Escuchen, no se perderán los que traman el mal, pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. Ahí está. Si nosotros hacemos el bien, vamos a recibir bien, vamos a recibir misericordia. Proverbios 17, 13, al que
devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Si nosotros hacemos el bien, porque hay personas que dicen, pues hay que pagarle mal por mal. O sea, si nos hizo mal, hay que pagarle por mal. No, al contrario, hay que pagarle bien a la persona que nos hizo mal y de verdad que vamos a apartar el mal de nuestra casa. En Oseas 8:7, porque siembran viento y recogerán tempestades. O sea, si hacemos mal, vamos a recibir mal. El trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera, se lo tragarían los extraños. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado cómo actuamos en la vida, gente. Porque si nosotros actuamos mal, vamos a recibir mal también. En Isaías 65:12, yo os destinaré a la espada, y todos vosotros os encorvaréis para la matanza, porque llamé, mas no respondieron, hablé, mas no oíste, y hiciste lo malo ante mis ojos, y escogiste aquello que no me complacía, dice el Señor. Dice Dios que Él nos va a destinar a la espada, y todos nosotros nos vamos a encorvar para la matanza, porque Dios nos llamó y no respondimos. Dios habló, mas no oímos. Hicimos lo malo ante los ojos del Señor y escogimos aquello que no le complace a nuestro Padre Celestial. Por eso Dios nos va a destinar a la espada. Clarito está. Es un llamamiento de verdad. Les hago un llamamiento en el nombre poderoso de Jesucristo, que si estamos haciendo el mal, que regresemos a hacer el bien de verdad, porque si nosotros sembramos tempestades, bueno, pues vamos a recibir cosas malas. No, Dios no lo permita. Si nosotros actuamos mal, vamos a recibir mal. En Romanos 2:9, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el juicio permanente, primeramente, y también el griego. Bueno, pues dice Dios que habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Bueno, tenemos que tratar, mi gente linda, tratar de cambiar, de hacer cambios. De verdad que nuestra carne no nos gobierne. En el nombre poderoso de Jesucristo hay que nosotros gobernar la carne. En Salmos 37:9, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Amén, aleluya. Claramente está aquí, porque los malhechores serán exterminados, dice Dios. Y bueno, pues, más los que esperan en el Señor poseerán la tierra. En Proverbios 6, del 12 al 15, la persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con boca perversa, el que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia, por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. Claramente Dios nos lo está diciendo, que tenemos que cambiar. Si hacemos lo malo hay que tratar de hacer lo bueno. De verdad te invito a que leas la palabra de Dios. En Proverbios 12:7, los impios son derribados, o sea, las personas malas son derribadas y ya no existen, pero la casa de los justos permanecerá. Amén, aleluya. Ya estamos acabando. En Malaquías 4:1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Bueno, Dios va a quemar todo, todos seremos como paja. Si somos malos, seremos como paja quemada. De verdad, hay que leer la Biblia, hay que tratar de ser mejores personas cada día. En Romanos 2:5, ya nada más nos quedan 2 versículos de la Biblia por terminar. Romanos 2:5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti
en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. El último, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya. Comparte la charla si te ha gustado y de verdad que Dios quiere hablarnos a todos. Yo te invito a que cambies de parecer si estás pecando contra las personas que te rodean. Pide perdón a Dios y aléjate del mal y haz cambios en tu vida importantes. Te va a costar de verdad, en lo personal te va a costar, pero si de verdad, si buscamos de Dios por medio de Jesucristo, nos agarramos de Cristo, de la mano de Cristo, de verdad que lo vamos a poder lograr. El camino es largo en la vida, el camino es largo, pero si nosotros caminamos con Dios, se nos va a hacer muy corto. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Deja de hacer el mal y haz el bien. En el nombre de Jesús. Amén.